Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bajo un poquito. Ahí estamos. Les invito a abrir sus Biblias, Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Colosenses 3, el versículo 22 en adelante. En adelante es hasta el capítulo 4, versículo 1. Eso es lo que vamos a abarcar en el día de hoy. Leemos la palabra de Dios y oramos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este día, esta nueva oportunidad, Señor, de poder reunirnos en el nombre de tu Hijo para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltarte, reconociendo, Señor, todos nosotros aquí la necesidad que tenemos de ti, la necesidad que tenemos de ser edificados, la necesidad que tenemos del cuerpo de Cristo, de la comunión. Señor, nadie aquí puede vivir su vida cristiana de manera aislada y necesitamos juntos, Señor, crecer. En este momento, al ser expuestos a tu palabra, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo obre, que la aplique, Señor, a cada corazón. Te pido, Señor, que me ayudes a poder explicarla de manera fiel, clara, y que tú hagas la obra, Señor, en cada una de las vidas aquí presentes. Pedimos por aquellos que aún no te conocen, Señor, que seguramente hayan escuchado el Evangelio vez tras vez, pero aún no se arrepienten y no ponen su confianza en Cristo. Que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Tu Espíritu Santo poderoso, despierte, Señor, esas vidas, esos corazones, mejor dicho, sin vida espiritual, Señor. Pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las consecuencias de tener ideas equivocadas en cuanto a lo que es una vida espiritual, y pensando quizá en el contexto de lo que venimos aprendiendo en Colosenses, de tener ideas tal vez místicas en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra vida en general, es que tenemos muchas veces una idea platónica en cuanto a las acciones que hacemos en la tierra. Las cosas que hacemos en la tierra, decimos o pensamos, en realidad no pueden tener ningún tipo de relación con las cosas de los cielos. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, todo lo que nosotros podemos hacer de lunes a lunes, en realidad no puede tener ningún impacto, excepto aquellas que se hacen dentro del ámbito de la iglesia. Cuando venimos a la iglesia cantamos, alabamos, nos edificamos y de esa manera vivimos una vida espiritual. Quizás si lo trasladamos a la semana podemos pensar en ese tiempo donde quizá te levantás temprano de mañana, ponés la pava, abrís tu Biblia y es un tiempo hermoso, quizá entra un rayo de luz por la ventana y te sentís ahí espiritual, buscando al Señor. Pero cuando termina ese tiempo hay que salir a la calle, hay que salir al trabajo, a la rutina. Quizá aquellas mujeres que están trabajando en su casa, cuidando de sus hijos, en los quehaceres del hogar, termina ese tiempo y comienza otra etapa del día, quizá una etapa no tan espiritual, sino una etapa más carnal, que no tiene tanto sentido, tanto valor. Y muchas veces hacemos esta disociación
Los asuntos de la tierra, pensamos, están demasiado lejos de los asuntos del cielo. El cielo no tiene ninguna conexión. Como consecuencia de esto, muchas veces el trabajo resulta para nosotros en algo que debemos soportar, en algo que interrumpe con nuestra vida espiritual. Es como un estorbo para nuestra vida espiritual. Hace algún tiempo hablaba con una persona, hace algunos años, que me decía, y hay toda una filosofía detrás de esto que me decía, y toda una filosofía de ministerio inclusive. Él decía que él no podía pensar, no podía concebir la idea de trabajar, de dedicar 8, 9, 10 horas, las que sean, a un trabajo secular, que eso no entraba en su mente. Él pensaba que debía dedicar cada hora de su vida para servir al Señor. ¿Ven? Esta dicotomía es o sirvo al Señor o voy a trabajar. De vuelta, hay toda una filosofía ministerial inclusive detrás de esta forma de pensar. Personas que quizá podían dedicar todo su día a estar detrás de un escritorio, pero siempre y cuando la organización a la que sirvan tenga fines evangélicos, ¿no? Bueno, es el mismo trabajo, quizá llenar formularios, quizá hacer cuentas, pero como lo están haciendo para una organización cristiana, entonces eso sí es servir al Señor. Pero cuando ese trabajo es para un amo terrenal, para una organización quizá que no tiene fines espirituales, eso se transforma en un estorbo, una pérdida de tiempo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Bueno, seguramente ya todos saben lo que la Biblia dice al respecto. La palabra de Dios no hace nunca esta disociación. Para Dios, los asuntos de la tierra están completamente conectados con los asuntos del cielo. La Biblia no enseña este enfoque demasiado terrenal sobre el trabajo, sino todo lo contrario. La manera en que nosotros trabajamos tiene valor ante los ojos del Señor. El texto nos enseña que los creyentes tenemos que tener una perspectiva celestial de nuestro trabajo terrenal. Saber que rendimos cuenta delante del Señor y rendimos, lo digo en tiempo presente, rendimos. No es que vamos a rendir solamente. Sí vamos a rendir cuenta en el futuro, ¿no? Pero constantemente estamos delante del Señor, sirviendo, trabajando, esforzándonos. La manera en que nosotros trabajamos en nuestro trabajo terrenal, secular, sí le importa al Señor. Por eso vamos a ver hoy que nuestra manera de trabajar debe ser afectada por la realidad de que rendimos cuenta ante el Señor celestial. Nuestra manera de trabajar debe ser afectada por la realidad de que rendimos cuentas ante el Señor celestial. Vamos a ver en este texto dos motivaciones que nos da el saber que rendimos cuenta por nuestro trabajo ante nuestro Señor celestial. Dos motivaciones que nos dan el saber que rendimos cuenta por nuestro trabajo terrenal, si se quiere, ante nuestro Señor celestial. Y antes de ver la primera, solamente miramos ahí en el texto y vemos en versículo 22 que dice siervos, y en el 4.1 habla de amos. Está hablando a los siervos y a los amos. Pablo va a continuar con lo que viene hablando acerca de cómo la suficiencia de Cristo se ve reflejada, cómo la nueva vida en Cristo se ve reflejada en la vida del creyente. Hemos visto que el creyente ha muerto a las filosofías, a los intentos por agradar a Dios por medios humanos, pero ha muerto con Cristo, se ha identificado con Cristo en su muerte, y no solo en su muerte, sino en su resurrección, y ahora como consecuencia en una vida nueva. Esta vida nueva que consiste en desvestirse, o mejor dicho, que demanda que el creyente se desvista de todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, luchando con la carne, con las pasiones, con los deseos pecaminosos, pero además vestirse de todo aquello que pertenece al nuevo hombre, actitudes, conductas, hábitos que agradan al Señor,
que son consecuentes con la vida de Cristo en el creyente. Y hemos visto hace algún tiempo cómo esto se ve reflejado en el ámbito de la iglesia local, pero hemos visto también en versículos 18 al 21 cómo esto se ve reflejado en el ámbito de la familia, cómo se ve una familia donde Cristo gobierna. Traje mis caramelos. Pero ahora, nosotros al menos nos vamos a mover del ámbito familiar al ámbito laboral. Y digo nosotros porque en realidad esto es algo que para nosotros no es muy común y hasta nos resulta chocante, pero en un sentido Pablo sigue hablando del ámbito familiar, porque los siervos, en realidad ahí la palabra es doulos, ustedes seguramente la conocen, que es esclavo, ¿no? No está hablando de una persona a la cual se le paga por trabajar, sino literalmente un esclavo. Un esclavo. Y digo que tiene cierta relación con la familia, porque aunque un esclavo no era estrictamente un familiar, obviamente, pero en un sentido era considerado como parte de, estaba dentro del ámbito. De hecho, si se fijan ahí en versículo 22, el imperativo es el mismo que le da a los hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres y los esclavos deben obedecer a sus amos. Obviamente un esclavo y un hijo no eran exactamente iguales, pero hemos visto cuando estudiamos Gálatas que hasta cierta edad del hijo donde crecía, donde maduraba y donde ya era considerado mayor, eran iguales. Eran iguales, al menos en el sentido de que no tenían ciertos derechos, ciertas libertades. Entonces, así como los hijos debían obedecer a sus padres, los esclavos debían obedecer a sus amos. Ahora, obviamente, al hablar de esclavos, a nosotros nos resulta chocante, sin duda. De hecho, si ustedes ven ahí en versículo 22, dice, la traducción de la Reina Valera es siervos, y la Reina Valera siempre traduce siervos, al menos hasta donde yo recuerdo, siempre traduce siervos, el término doulos. Y eso es porque para los traductores resultaba chocante hablar de esclavos. Sin duda resultaba muy chocante y para nosotros resulta chocante, pero debemos tener en mente que esto es una realidad del primer siglo, y no solamente del primer siglo, sino que en el Antiguo Testamento se hablaba de esclavos también. Pero debemos entender que los esclavos del primer siglo no eran, al menos no en la mayoría de los casos, el mismo tipo de esclavitud, o la esclavitud no era el mismo tipo de esclavitud que la que nosotros vemos en las películas de Hollywood, de Estados Unidos en el siglo XVIII, siglo XIX y antes también. No era ese tipo de esclavitud, sino que la esclavitud, inclusive en el Nuevo Testamento, podemos ver casos donde hay personas trabajando en el Estado, cumpliendo funciones públicas. Había doctores, había personas encargadas, y lo vemos mucho esto cuando estudiamos en los evangelios, cómo el Señor en las parábolas hablaba de los siervos que administraban grandes riquezas de sus amos. Así que no eran esclavos que estaban ahí sufriendo todo el tiempo toda clase de trato inhumano, sino que era muy similar, aunque tenía muchas diferencias, con un empleado. Quizá la mayor diferencia es el hecho de que el esclavo era una posesión, que no tenía derechos. Un empleado no es una posesión, obviamente. Otra cosa que debemos entender rápidamente es que el cristianismo nunca fue un movimiento que pretendía cambiar la sociedad, o mejor dicho, que su finalidad sea el cambio en la sociedad, llamar a revoluciones, ni nada de eso, sino que el cristianismo siempre fue un movimiento, por decirlo así, que apuntaba a una transformación espiritual. Ahora, como resultado de esta transformación espiritual, surgieron muchos cambios en la sociedad. De hecho, la abolición de la esclavitud está estrechamente ligada al cristianismo, sumamente ligada al cristianismo. Así que cuando pensamos en este texto y cuando vemos acá la palabra esclavo,
no debemos alarmarnos, aunque obviamente nos llama la atención, pero también hay algo que debemos entender, y es que la forma de extrapolar no va a ser exactamente igual que lo que hacemos siempre, ¿no es cierto? Hay principios acá que no se van a aplicar cuando nosotros hablemos del trabajo. Por ejemplo, lo mencionaba recién cuando hablábamos del hecho de que son una propiedad. Bueno, nosotros como empleados no somos propiedad de nuestro empleador. Si ya lo vamos a ver, pero si queremos cambiar de trabajo podemos hacerlo. Un esclavo no podía hacerlo. Hay casos inclusive en que los esclavos, cuando terminaban su tiempo y cuando lograban ser emancipados, inclusive gracias al trato gentil de sus amos, muchas veces decidían quedarse bajo sus amos, porque ellos le proveían, también lo vamos a ver, ya estoy adelantando todo, ¿no? Pero ya le proveían protección, le daban todo lo necesario para vivir. Y vemos, todavía no entramos al primer punto, pero vemos un montón de paralelismos y contrastes en el texto. Vemos ahí, por ejemplo, en versículo 22 habla de esclavos, y más adelante en el mismo versículo habla de los que sirven a los ojos, literalmente ahí es sirviendo como esclavos a los ojos. Habla de amos terrenales y del amo celestial. Habla de servir al ojo como referencia a lo externo, o servir de corazón como algo interno, genuino, sin hipocresía. Habla de agradar a los hombres versus agradar al Señor. Habla de la hipocresía versus la sinceridad de corazón, lo hemos dicho ya. Habla de la injusticia que comete un esclavo y la justicia que debe hacer el amo. Hay un montón de contrastes y paralelismos. Y eso es porque el texto va a usar, y la Biblia en realidad usa esta imagen de esclavitud para describir nuestra relación con el Señor. En Lucas 17:10 el Señor dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, esclavos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor le dice a los discípulos que ellos deben considerarse esclavos, que hacen lo que su Señor dice. Si recuerdan cómo Pablo normalmente comienza sus cartas, denominándose al mismo como siervo, pero no es el único que hace esto. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, Judas, todos se llaman a sí mismos como siervos, esclavos de Cristo. Así que el creyente es un esclavo de su amo Jesucristo. Como vimos al principio de la carta, el Señor es supremo, es soberano por sobre toda la creación. Él es dueño absoluto, Él es creador y sustentador. Por lo tanto, Él es dueño de la creación, pero de una manera especial. Él es Señor sobre su iglesia. Él ha comprado su iglesia por precio. Somos liberados de la esclavitud del pecado para servir como esclavos por amor a nuestro Señor. Así que el Señor va a usar esta ilustración, esta imagen de esclavitud. Nosotros nos sometemos a un amo celestial. Él es nuestra autoridad. Pero eso no quiere decir que no debamos someternos a nuestras autoridades terrenales. Entonces ahí está de vuelta esta conexión. Mediante nuestro trabajo terrenal servimos a nuestro Señor celestial. La primera motivación que nos da el texto es saber que rendimos cuenta por nuestro trabajo terrenal ante nuestro Señor celestial. Dijimos que el imperativo ahí en versículo 22 es obedecer, lo mismo que menciona en cuanto a los hijos. Pero como mencioné, no podemos, de vuelta, tenemos que extrapolar y explicar qué implicaba para un amo, para un esclavo, mejor dicho, obedecer.
y qué implica para nosotros. Nosotros cuando hablamos de nuestro trabajo secular, rara vez hablamos en términos de obediencia, ¿no? Rara vez decimos, bueno, hoy obedecí a mi jefe en todo lo que me dijo. Normalmente hablamos en términos de cumplir, de ser productivos, pero realmente aplica. Si nuestros jefes nos dan una orden, debemos hacerlo, debemos cumplir. Sin embargo, quizá la manera de extrapolar este imperativo de una forma más completa puede ser hablar de un trabajo diligente, esforzado. Ahí en versículo 2 habla de que estos amos son los amos terrenales. Literalmente ahí la frase es según la carne, según la carne. Y esta frase es usada normalmente en el Nuevo Testamento para justamente describir algo que es terrenal, algo que es de origen terrenal, que es humano si se quiere. Así que Pablo está dejando en claro que estos amos son amos terrenales. Ellos no tienen más autoridad que las que Dios les da. Sin embargo, son autoridad. Esto rompe un poco con esta visión que muchas veces se ve por ahí, de decir, bueno, yo soy el hijo del Rey de Reyes, yo me someto solo a mi Señor. Bueno, está bien que seas hijo del Rey de Reyes, pero el mismo Rey de Reyes es el que dice que debes someterte a las autoridades. Y estas autoridades fueron puestas por el mismo Rey de Reyes. Así que el Señor no está diciendo aquí que debes emanciparte. Si sos un esclavo del siglo I, ninguno de ustedes lo es. Pero el Señor no los llama a emanciparse, sino a obedecer. De vuelta extrapolando a nuestro tiempo, nosotros no somos propiedad, nosotros firmamos un contrato, ya sea explícito o implícito. Nosotros nos comprometemos a desarrollar una tarea, a cumplir una función, y como resultado de eso obtenemos ¿qué cosa? Una paga. Entonces hay una limitación en lo que uno se está comprometiendo a hacer y una limitación en lo que nuestros jefes nos pueden pedir, demandar. Un jefe no te puede pedir, no es tu dueño, no te puede pedir que, no sé, le haga masaje en los juanetes, qué sé yo, cosas que quizá un amo le podía pedir a su esclavo, porque era su propiedad, hacía lo que quería. Debemos, como creyentes, trabajar de manera diligente, esforzada. Debemos ser personas consideradas por trabajar de manera ardua. Personas productivas que no tienen que estar todo el tiempo siendo empujadas. Que no tienen que ser todo el tiempo que le tienen que llamar la atención para que trabaje. Bueno, el jefe me pidió que barra, ya barrí, ya está, ahora me voy a poner a ver Facebook. Hice lo que me pidió, ya está. No, terminaste de trabajar, terminaste de hacer lo que tenías que hacer. Bueno, andá y preguntale qué más podés hacer, productivos, esforzados. Fíjense el alcance del servicio, dice que debemos obedecer, o los siervos deben obedecer en todo, en todo. Esto define el tipo de servicio, es completo, no podemos elegir qué cosas hacer y qué cosas no. No podemos hacer solo aquellas tareas que nos gustan. No podemos hacer solo aquellas tareas que nosotros pensamos que son dignas de que nosotros hagamos. No, a mí me contrataron, yo soy tesorero de la empresa, no, a mí me contrataron para hacer cosas relacionadas con el dinero. Si hay una caja que hay que levantar y hay que llevarla, no, a mí me contrataron, tráeme el contrato si querés y te muestro. Yo soy tesorero, yo no levanto cajas acá. No, levantá la caja, llévala. Hacé lo que te piden. Obviamente, si vos después considerás que fuiste contratado para hacer una función y todo lo que te están pidiendo tiene que ver con otra cosa y querés y podés hacerlo, podés buscar otro trabajo. Mientras tanto,
Trabajá con esfuerzo. A veces nos sale el sindicalista adentro, ¿no? El justiciero social, y queremos cortar, piquetear ahí en el trabajo, cortar la calle con bombos. No, levanto, caja. Bueno, no. Hay que trabajar esforzadamente, sin quejas. Ya lo veremos. Hay tareas que nos resultan humillantes. Bueno, el Señor lavó los pies de sus discípulos, ¿no? No sé qué puede ser más humillante para nosotros. Entonces pensamos, ¿no? Yo me preparé, estudié 4 años una carrera, 5, 6, las que sean, y estoy haciendo estoy barriendo, estoy haciendo un mueble. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estudié, con lo que me preparé? No importa, debemos ser trabajadores diligentes, esforzados. Pero no solamente un asunto de esfuerzo, no es solamente un asunto externo, sino tiene que ver con el corazón. Por eso dice ahí en versículo 22 que debemos obedecer en todo a nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo. Ahí esa palabra que mencionaba al principio, que habla de una persona que sirve como esclavo al ojo, es una palabrita sola ahí. Habla de un trabajo que es hecho solamente de manera externa, para que las personas vean nada más. Es una cuestión estética más bien. Seguramente tiene que ver, por el contexto, no tanto con quedar bien, en el sentido de ser agradable al dueño, sino con que el dueño vea que yo estoy cumpliendo lo justo y necesario, con complacerlo en el sentido de complacer sus demandas. Él me pidió que yo haga esto, lo hago, listo, fenómeno. Cuando el jefe está, trabajo, me esfuerzo, me tiro un poquito de agua para que parezca que es sudor, ahí trabajando. Cuando el jefe se va, tiro la herramienta, preparo el mate, pongo a dar las noticias. Eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Servimos para el ojo. Servimos para que las demás personas formen un concepto de nosotros, que piensen que somos trabajadores, que cumplimos. Pero no lo estamos haciendo realmente para el Señor. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué solamente nos esforzamos por aparentar que trabajamos, que somos esforzados, que somos diligentes? Bueno, la motivación la vemos ahí en versículo 22, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Otra vez ahí es una palabra sola, los que quieren agradar a los hombres. Habla de lo que motiva nuestro trabajo. Habla de aquello que nos impulsa a trabajar, el ser agradable ante los hombres. Queremos complacer a los hombres. Tenemos temor de los hombres. El contraste justamente es el temor al Señor. La Biblia nos habla del temor al hombre. La Biblia nos habla de que solamente Dios es digno de nuestro temor, de que solo debemos temer al Señor. 1 Pedro dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En estos imperativos solamente uno está dirigido hacia Dios y es el temor. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Si recuerdan ahí en Marcos capítulo 11, cuando el Señor está hablando con los principales sacerdotes, los escribas, y le pregunta de qué clase de bautismo era el bautismo de Juan, ellos responden o hablaban entre ellos, si decimos si es de los hombres, dice que ellos temían al pueblo, estaban discutiendo entre ellos qué responder, porque ellos sabían que no era de los hombres, pero al mismo tiempo no podían dar una respuesta que satisfaga a la multitud.
y que sea consistente con la verdad. Entonces no sabían qué decir porque ellos temían al pueblo. Sus decisiones estaban basadas en el temor del hombre. Bueno, el temor al hombre es lo que muchas veces nos impulsa a hacer cosas de manera hipócrita. Es esta clase de temor por querer complacer, por querer agradar, por querer llenar las expectativas. Normalmente nos damos cuenta cuando esto sucede porque justamente estamos haciendo cosas solamente cuando los demás nos ven. Cuando hacemos cosas en privado, quizá lo que queremos hacer es publicarlas, que todos sepan que lo hice. De alguna manera mostrar lo diligente que fui en privado. Y ahí está el contraste, el temor al Señor. Ahora ahí en versículo 22 de que no debemos servir al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Corazón sincero, esa es la motivación correcta. No importa lo que los demás vean, no importa lo que los demás, las conclusiones que saquen. Lo que nos debe importar solamente es el temor al Señor. Habla de sinceridad, con corazón sincero. Ahí literalmente es en sencillez de corazón. La palabra sencillez ahí no tiene tanto que ver con ser humilde, sino con no ser de una persona con doblez, una persona que dice una cosa y hace otra, o que dice una cosa y piensa otra. En este caso sería que está trabajando para que los demás lo vean, pero que en realidad en su interior no hay un deseo genuino de agradar a Dios. Es hipocresía. La motivación correcta entonces es la sencillez, la humildad, la transparencia, la sinceridad. Y todo esto en realidad se logra cuando una persona teme al Señor. El término ahí, temiendo a Dios, es un participio que describe la manera en que se hace algo con corazón sincero, temiendo a Dios, temiendo a Dios. El temor al hombre dijimos que genera o propicia un trabajo superficial, externo, quizá eficiente, quizá comparándolo con otras personas, excelente, el mejor trabajo. Pero quizá para los demás sea el mejor trabajo, pero no para el Señor. Lo que Pablo está diciendo es que debemos servir a nuestro amo terrenal, a nuestro empleador, si se quiere, a nuestro jefe, como si fuese nuestro amo celestial. Como si el trabajo que estamos haciendo lo estuviéramos haciendo para el Señor mismo. Con la convicción de que el trabajo que estamos haciendo lo está evaluando el Señor. No importa si nuestro jefe queda satisfecho. No importa si los demás ven lo buen trabajador que somos. Si nuestro Señor celestial no aprueba el trabajo que hicimos, de nada vale. Ahora no vayas mañana al trabajo y te tires panza arriba, ¿no? Diciendo, bueno, si total no me interesa agradar al Señor, tampoco voy a trabajar, ¿no? Pero hay que esforzarse. Esto quiere decir que si cumplimos, pero lo hicimos de mala manera, sin dejarlo todo, sin esforzarnos realmente. Si lo hicimos, pero como dice el dicho, el fin justifica los medios, utilizamos medios que no son correctos, si hicimos trampa, no estamos agradando a nuestro Señor, no estamos temiendo a nuestro Señor celestial.
Eso pasa muchas veces, ¿no? Se falsifican ahí datos. Tenemos ahí el trabajo, el cosito para fichar, pero hay otros trabajos donde quizás las personas fichan de diferentes maneras, y he escuchado casos donde le pasaban su tarjetita, ¿no? Cuando llegaba, al que llegaba temprano siempre le ponía las tarjetitas de presente a todos. Bueno, un cristiano, un creyente, aquel que teme al Señor no debe hacer ese tipo de cosas. Pero además, nos habla ahí en versículo 23 que debemos hacerlo con toda nuestra fuerza. Dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Bueno, el término ahí, o la frase, hacerlo de corazón, es muy parecida a la que acabamos de ver, ¿no? Con corazón sincero, muy similar, pero el término ahí que utiliza no es corazón, sino alma. Literalmente es todo lo que hagáis de alma, hacerlo de alma. Bueno, acá está hablando de la fuente de vida del hombre. Una forma de decirlo es hacerlo con pasión desde adentro, con toda tu fuerza. Sería una forma de quizá, ¿no?, traducirlo o parafrasearlo. De vuelta está hablando de un trabajo que no es solamente, que no tiene el propósito de cumplir solamente, sino que realmente lo dejamos todo por el trabajo. Yo no sé si ustedes están pensando, pero yo estoy pensando en mi forma de trabajar y no sé si coincide constantemente con esta descripción. Pero esta es la forma en que el Señor quiere que nosotros trabajemos, dejándolo todo. Dejándolo todo. Debe ser una persona que trabaja con entusiasmo, que no está con cara larga ahí trabajando como si, ¿a cuánto falta para las 5, para las 6? Una persona que contagia entusiasmo, que a los demás les gusta, les motiva a trabajar con vos. Una persona que constantemente pregunta, bueno, ¿qué más? Ya terminé, ¿qué más hay para hacer? Una persona que no importa si le están pagando bien o mal, de vuelta, si te están pagando mal, podés buscar otro trabajo, no digo que eso no sea correcto, pero no importa cómo te estén pagando, cómo te estén tratando, trabajás con entusiasmo. Si te dan el aumento, te rompes el alma. Si no te dan el aumento, te rompes el alma igual. Ese es el tipo de trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y dice que ese trabajo es como para el Señor. Lo hacemos como para el Señor. Al Señor no le vas a presentar algo así nomás. Al Señor no le vas a decir, Señor, levantar una caja ahora. Acabo de almorzar, no puede ser después. Si el Señor te lo pide, lo vas a hacer corriendo, rápido, esforzado, con ganas, con una sonrisa en el rostro. De esa manera debemos hacerlo. Rápidamente, antes de pasar a hablar de los amos, vamos a hablar poco de los amos. Vamos a hablar poco porque en proporción también el texto dice menos de los amos que de los esclavos. Entonces, para que se queden tranquilos que no nos vamos a ir a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos amos, o mejor dicho, jefes, que son terribles, que son no solo incrédulos, sino que son un desastre, que nos tratan mal, que nos hacen las 1001? ¿Qué hago? ¿Debo esforzarme? ¿Debo
responderle, quizá no con agravios, con insultos, pero con pasividad. Él no merece que yo trabaje y que me esfuerce. Encima de que me trata como me trata, yo me tengo que romper el lomo por él. No lo voy a hacer. Primera Pedro dice que le habla a los criados, es otra palabra, no es dulos, pero es similar. Dice que deben estar sujetos con todo respeto a sus amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y más adelante habla de que esta forma de responder ante los agravios es una manera de imitar al Señor Jesucristo, quien fue a la cruz por los pecadores, cuando Él mismo recibió agravios, insultos, cuando Él fue maltratado de manera injusta. Él no había hecho nada malo. Entonces, cuando nosotros trabajamos y resistimos ese tipo de agravios, de injurias, y aún así nos esforzamos y bendecimos con nuestro trabajo a nuestro jefe, en alguna manera estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos bendiciendo a aquellos que nos están maltratando. Es impresionante. Ahora, de vuelta, no quiere decir que no tenés que buscar otro trabajo. Podés buscar otro trabajo, sin duda. Pero mientras estás en él, en el trabajo, debes bendecir a tu jefe con tu trabajo. ¿Qué pasa cuando nuestro jefe es un hermano? Ahí está, ahí nos relajamos. Ahí nos sacamos las zapatillas, ponemos los pies arriba del escritorio. Total, es mi hermano, ¿eh? ¿Te acordás la canción que cantamos el otro día en la iglesia? No, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos trabajar sirviéndoles de una mejor manera, todavía sabiendo, dice 1 Timoteo capítulo 6, que al quien estamos bendiciendo es a un hermano. Al contrario, nos debe motivar trabajar mejor si es un hermano. O sea, no tenemos que tener la perspectiva de cómo mi hermano me puede servir a mí, siendo que él es mi jefe, entonces me va a dejar llegar más tarde. Entonces no hice el devocional en casa, lo puedo hacer en el trabajo porque mi jefe es creyente. No. ¿De qué manera nosotros podemos servir a nuestro jefe de una mejor manera? Y antes de pasar al siguiente punto, vemos qué es lo que incentiva. Ahí habla en versículo 24, sabiendo. Dice lo mismo, usa el mismo verbo en capítulo 4, versículo 1, para hablar de los amos, sabiendo, es decir, tanto al amo como al esclavo le da una motivación. Ellos deben, me gusta como lo traduce la nueva versión internacional, dice siendo conscientes, esa es la idea. Apunta a algo que ellos ya saben en realidad, no le está dando información nueva. El tiempo verbal ahí habla de algo que ellos ya sabían, pero que debían recordar. Siendo conscientes de que van a recibir una recompensa. Perdón, Dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, ahí la recompensa obviamente no está hablando de que el cielo se puede ganar por medio de nuestro trabajo terrenal. De hecho, el hecho de que hable de una herencia, la herencia es algo que no se puede ganar. Ninguno de nosotros puede trabajar para lograr una herencia. La herencia es algo que se adquiere. Que se hereda, iba a decir, sí, lógicamente se hereda. Y es sorprendente que le hable a un esclavo sobre una herencia, porque obviamente un esclavo no esperaba tener una herencia. Sí, un hijo que, como dijimos, cuando eran menores de edad tenían quizá el mismo estatus o muy similar. El hijo podía pensar en esa herencia que recibiría cuando cumpla la mayoría de edad y quizá cuando sus padres mueran. Pero un esclavo no. Un esclavo no esperaba recibir nada a cambio o nada al terminar su servicio. Sin embargo, el Señor por medio de Pablo los alienta para que piensen en esa herencia, en aquello que recibirán
cuando estén en la presencia del Señor, en todas las bendiciones que ya poseen en Cristo, que ya disfrutan, pero que disfrutarán de una manera más plena y completa en la presencia del Señor. De vuelta, no es que se van a ganar la salvación por medio de su trabajo, pero sí al llegar al cielo y recibir la herencia, ellos van a pensar, todo el trabajo valió la pena, valió la pena. Todas estas bendiciones que estoy recibiendo, si las pongo en comparación con el sufrimiento, no son nada, no son nada. Termina el versículo 24 diciendo, porque a Cristo el Señor servís. Y nuevamente está hablando todo el tiempo de Señor, Señor. De hecho ahí en versículo 22, cuando dice temiendo a Dios, en realidad no sé por qué la Reina Valera traduce Dios, pero dice Señor, temiendo al Señor. Es decir, sirvan a sus amos terrenales temiendo a su amo celestial. Y acá lo mismo, Cristo, el Señor, servís. Quizá otra forma de traducirlo sería como un imperativo. Sirvan a Cristo el Señor. Bueno, puede ser, tiene sentido con lo que viene diciendo el texto, pero de todas formas los creyentes deben ser motivados por el hecho de que van a recibir una herencia y de que están sirviendo al Señor celestial, de que no es en vano el trabajo que hacen. Pero también hay una advertencia, dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, ahí habla de una retribución, También les va a decir lo mismo, o va a hacer una advertencia para los amos, pero aquí se centra en los esclavos. Algunos piensan que este texto ya empieza a hablar de los amos, pero en realidad esa conexión, ese más, ahí al principio del versículo 25, establece la conexión con lo que viene diciendo y está hablando de los esclavos. Es decir, en vez de un trabajo diligente, en vez de obedecer a sus amos, si ustedes no obedecen a sus amos, los están injuriando, están haciendo algo en contra de ellos, y eso no va a quedar así, eso no va a quedar impune. Cuando habla de recibir ahí en el futuro, también en 4.1 habla de un futuro en el que los amos van a recibir. No, perdón, era antes. Cuando habla de lo que van a recibir la herencia, hablaba de que van a recibir la herencia. Ahora está hablando de algo que van a recibir también, pero tiene que ver con una advertencia. Sin embargo, no está hablando ahora del futuro, en el sentido del futuro escatológico, de una recompensa, sino que está hablando de algo que van a recibir aquí en la tierra. Es decir, si ustedes no cumplen, no obedecen a sus amos, pueden esperar una retribución. Pueden esperar que sus amos lo traten mal. Van a recibir en un sentido lo que merecen. Por eso nosotros cuando no cumplimos en nuestro trabajo, muchas veces recibimos lo que merecemos. Muchas veces somos sancionados, somos expulsados incluso de nuestros trabajos. Y a veces nosotros como creyentes decimos, bueno, me echaron porque soy creyente. Eso es sufrir por el Señor. No, eso no es sufrir por el Señor. Eso es sufrir las consecuencias de tu pecado. No, me echaron porque estaba todo el tiempo hablando del Señor. Y como al Señor lo persiguieron, a mí también. No, porque en vez de trabajar, estabas haciendo cualquier otra cosa. Obviamente hablar del Señor es bueno, pero en tu trabajo tenés que trabajar. Si te permiten hablar del Señor, genial. Pero si te echan porque estabas hablando del Señor o estabas orando, quizás estabas durmiendo, pero vos decís que estabas orando o leyendo la Biblia en vez de trabajar, no estás siendo perseguido, estás cosechando lo que sembraste. Así que si desobedeces, tenés que esperar una justa retribución. Y de vuelta no está hablando de futuro escatológico.
Vamos a ver rápidamente en segundo lugar. La segunda motivación que encontramos en el texto es la motivación para tratar de manera justa a los empleados como quien sabe que su autoridad es el Señor. La motivación para tratar de manera justa a los empleados como quien sabe que su autoridad es el Señor. Habla en versículo 1 de capítulo 4, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, otra vez nos sorprende que esté hablando, quizá nos sorprende más que hable a amos en la iglesia que a esclavos, ¿no? Podría esperarse que haya esclavos y Pablo les diga, bueno, ustedes trabajen, obedezcan y demás, pero quizá uno con nuestra mentalidad de hoy diría, Pablo, si hay un amo en la iglesia, lo primero que tenés que decirle que es, libera a tu esclavo. Bueno, de vuelta, el cristianismo no es un movimiento de justicia social que llama a las masas oprimidas a liberarse. Sí, el cristianismo y la palabra de Dios regula la esclavitud. Y de hecho, este texto y algunos que están relacionados a precisamente son los que plantaron la base para que luego la esclavitud sea abolida. Porque el trato que Dios demanda a los amos es el trato que demanda de cualquier persona y hacia cualquier persona. Fíjense, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. La palabra ahí, justo, está hablando de lo que es apropiado, lo que corresponde a la justicia, pero es a la justicia de Dios, porque si ustedes, bueno, lo que venimos viendo, los amos no tenían una legislación que regulaba la forma en que ellos debían tratar a sus esclavos. Entonces, en un sentido, ellos lo podían tratar como querían. O sea, no había algo que era justo y algo que no. Pero acá dice que sí hay. Y eso es nada más ni nada menos que lo que Dios demanda para cada creyente, cómo tratar a su prójimo, a su hermano. En otras palabras, los tienen que tratar como si fuese cualquier otro hermano. Que el hecho de que sea tu esclavo no te da derecho a que lo trates de otra manera. Él, como cada ser humano, tiene la imagen de Dios y siendo un hermano, aún más, porque son uno en Cristo. Vemos ahí el caso de Pablo intercediendo por Onésimo ante Filemón, de vuelta a un esclavo que se convierte probablemente después de huir de la casa de su amo. Este amo que era un compañero de Pablo, un hermano en Cristo, y Pablo apela y de vuelta no le dice, lo tenés que liberar, Filemón. ¿Cómo vas a tener un esclavo? No. Él escribe para interceder, apelando a la misericordia, al perdón, a la gracia. Entonces el hacer lo que es justo tiene que ver con lo que es justo delante de Dios. No hay una ley paralela. Si tenés empleados, no hay una ley paralela o excepcional para vos, para tratar a tus empleados. No hay algo que te exima de tratarlos de la misma manera que el Señor pide que trates a tu prójimo. No podés, por ejemplo, retrasar su pago si tenés los medios para pagarle. Vemos que inclusive en el Antiguo Testamento, no hablando de esclavitud, sino de los jornaleros, la ley era muy clara en cuanto a los jornaleros, que las personas que contrataban a los jornaleros cuando terminaba el día debían pagarles sí o sí debían pagarles, porque dice en la ley, creo que me anoté acá los textos pero los perdí, dice en la ley que ellos dependían de ese pago, ellos trabajaban todo el día para con ese dinero poder comer. Entonces retenerle ese dinero
era afrentar contra Dios. Dice ahí en Levítico, ahora no recuerdo el texto, pero cuando lo tenga se lo voy a mencionar, que el jornalero, si no recibía su paga, iba a orar al Señor y eso le iba a ser contado por pecado al que contrataba al jornalero. Acá está, Deuteronomio 24, perdón. Dice, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Y la advertencia es para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Así que el hecho de que sea tu empleado no te da derecho a que cuando llega a fin de mes o principio de mes, cuando esté pactado, digamos, tengas que pagarlo. Pero además habla de lo que es recto. Parece sinónimo, pero es un poco diferente. Ahí la palabra habla de igualdad o de equidad. Y acá podemos hacer toda una disertación que no vamos a hacer. Pero no está hablando del tipo de igualdad o de equidad que muchas veces las filosofías humanistas promueven. No, lo que Pablo está diciendo no es que si vos le diste una manzana a uno de tus esclavos, le tenés que dar una manzana a todos, porque todos somos iguales. No está diciendo eso. Lo que está hablando es de tratar de la misma manera que todo hombre debe ser tratado. Esa es la idea. O sea, debes tratar, le dice Pablo a los amos, a tu esclavo, como debes tratar a uno de tus pares. De la misma manera. Cuando en el texto paralelo en Efesios capítulo 6, Pablo le dice a los amos también que deben tratarlos de una manera equitativa y utiliza el mismo principio que Pablo usa acá para hablarle a los esclavos, y es que para el Señor no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Quiere decir, no hay distinción. El Señor no tiene un trato para los amos y un trato para los esclavos. El Señor no trata de una manera a los que tienen mucho y a los que tienen poco. El Señor no trata de una manera a los que tienen autoridad y poder y a los que son oprimidos. El trato es igual. Debes tratarlo de la misma manera. Pero ahí el verbo haced quizá tiene más que ver con provisión, con dar lo que es justo y lo que es recto, lo que es equitativo. Y bueno, esto tiene que ver con algo que mencioné ya en algún momento, que los amos, mejor dicho, los esclavos dependían de sus amos. Pensando en el ejemplo del Antiguo Testamento, un jornalero podía, si no se le pagaba al final del día, quizá el otro día podía ir y buscar trabajo en otro lugar. Quizá no era tan sencillo, pero podía hacerlo. Trabajaste todo el día, llegás el momento de la paga, no te pagan, no tenés con qué comer ese día. Quizá el otro día, con las pocas fuerzas que tenías, podías ir y buscar a otro contratista, si se quiere, terrateniente, como quieras llamarle, y él te podía dar trabajo. Pero un esclavo no podía hacer eso. Un esclavo estaba completamente, o mejor dicho, dependía completamente de su amo. De la misma manera que un hijo depende completamente de su padre. El hijo dice, no me cocinaste fideos, no me gustan los fideos, me voy a trabajar para comprarme una buena hamburguesa. No, depende de lo que su padre le dé, depende de la provisión de su padre. Así que el mandato acá para los amos es cuidar a sus esclavos. Extrapolando a nuestro tiempo, de vuelta, no hay amos, no hay esclavos. Pero si sos empleador, si sos jefe, tenés que tratar a tus empleados como pares. Obviamente, tenés autoridad sobre ellos porque sos jefe. Podés pedirle y debés pedirle que hagan cosas. Tampoco es bueno, si te parece. Somos iguales, si te parece, si querés. No. Bueno, hay que hacer tal cosa, tenés que hacerlo. Si se pone ahí medio terco,
te pones un poco más duro, no hay problema. Pero no esa actitud altanera, ¿no? De yo estoy arriba tuyo, vos, peonucho. No podemos... Bueno, yo no soy jefe, ¿no? Pero si lo fuera... No podés hablar con aspereza, con dureza, como... Ahí con altanería, ¿no? Con rudeza. No podés tampoco andar todo el tiempo mostrando tus logros o que todo el tiempo marcando ahí que vos sos el jefe, ¿no? El dueño. ¿Qué dice ahí en la... ¿El nombre de quién está al frente del negocio? El mío, no el tuyo. Así que andar... No, esas cosas no. No podemos todo el tiempo estar ahí mostrando quién dirige la batuta, como decimos. Debemos tratar con gracia, con respeto, con cuidado. De vuelta, como debemos tratar a cualquier persona. Seguramente si estás ahí entre reunión de CEOs y sos un CEO de la empresa, reunión de gerentes, estás ahí con los demás gerentes, no los vas a tratar como tratás a los que están debajo tuyo. Seguramente lo vas a tratar con respeto. Le vas a hablar bien, sin ser altanero, ¿no? Bueno, de la misma manera hay que tratar con los empleados. No debes exigirle más de lo que pueden dar. No debes poner sobre ellos cargas extremadamente pesadas que ni vos podés cumplir. Así que nuestra forma de trabajar, ya seas jefe, ya seas empleado, ya seas que tenés gente a cargo, ya sea que sos el último, como dice, el último orejón del tarro, debemos trabajar haciéndolo para el Señor. Dice ahí que los amos deben hacerlo sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. No sos la autoridad final. Si sos jefe, no sos el jefe supremo. El jefe supremo es el Señor. Así que vos también rendís cuenta delante del Señor. Los esclavos, los empleados, rendimos cuenta delante del Señor. De nuestro amo terrenal, pero por sobre todo de nuestro amo celestial. Pero los jefes y los amos terrenales también rinden cuenta por la forma en que tratan a sus empleados. Así que el trabajo no está disociado plenamente ni parcialmente de las cosas celestiales. Cuando vayas a trabajar mañana o hoy, no pienses que estás yendo a perder el tiempo, que tu dosis espiritual ya terminó el domingo cuando salimos del culto o cuando terminaste tu devocional a la mañana, sino que en cada cosa que haces en el trabajo, ya sea que desórdenes o que las recibas, podés y debés hacerlo para glorificar al Señor. Y de vuelta, glorificar al Señor no es andar cantando coritos todo el tiempo, diciendo ante todas las cosas amén, gloria a Dios. No, lo podés hacer si querés, pero trabajo diligente, de corazón, esforzado para el Señor. Y un trato justo, equitativo para los empleados. Pero quizá en esta mañana, cuando pensamos en amos y esclavos en relación con el Señor, pensás que quizá no seas un esclavo de Jesucristo. Quizá inclusive la idea te resulte chocante. ¿Cómo yo voy a ser esclavo de Jesucristo? ¿Por qué Él debería ser mi amo? Bueno, el Señor Jesucristo es Señor por sobre todas las cosas. Él es Dios y Él es Dios hecho hombre, y la razón por la cual se hizo hombre fue para venir a morir en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores y que no solo somos pecadores, sino que somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado y la única forma de ser liberados es por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Jesucristo vino a morir a la cruz. Esa es la razón por la cual se encarnó. Vivió la vida perfecta que ni vos ni yo podíamos vivir para ir a la cruz a morir en nuestro lugar. Esa sangre que nos libera, que rompe nuestras cadenas. Pero es una libertad que no nos libera a hacer lo que nosotros queremos,
sino que nos libera para hacernos esclavos, pero esclavos por amor a Cristo. Así que si en esta mañana pensás que sos libre, que sin Cristo sos libre, en realidad sos esclavo del pecado, de tus propias concupiscencias, de tus propios deseos, y necesitas ser liberado para ser esclavo de Cristo. Tal vez pensás, bueno, Jesucristo limpió mis pecados, pero yo no quiero someterme a Él ahora. Yo recibí al Señor en mi corazón, hice una oración, levanté mi mano, pero no estoy muy convencido de querer hacer lo que Él quiere, lo que Él me dice que haga. Bueno, la palabra de Dios es muy clara y no se puede ser salvo sin estar sometido al señorío de Cristo. No podemos ser salvos y hacer lo que se nos antoja. Cuando una persona constantemente vive para sí mismo, para hacer sus deseos, está evidenciando que no ha conocido al Señor. El Señor en Mateo 7 dice que muchos en aquel día le dirán Señor, Señor. Esta misma palabra, Señor, Señor. Muchos en aquel día se van a considerar sus súbditos, pero el Señor les dirá, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Debes renunciar a vos mismo, a tus deseos, a tu pecado y someterte a Cristo. Y si en esta mañana pensás, yo nunca me voy a someter a Cristo. Estoy acá porque tengo que venir, porque mis padres me dicen que venga, porque me han traído medio de compromiso, tengo que venir, pero la verdad es que yo nunca me voy a someter a Cristo. Yo soy libre y quiero hacer y voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, en primer lugar, no haces lo que vos querés. No podés hacer lo que vos querés. Todos somos esclavos de alguien o de algo y vos sos esclavo de tus pasiones, de tus pecados. Y déjame decirte que estás en una situación sumamente peligrosa. Tu rebeldía no va a terminar bien. Te animo a que pienses en lo que hizo el Señor en la cruz para liberarte, para rescatarte. Que pienses no en lo que tus padres te dicen solamente, no en lo que la persona que te trajo te dice, que pienses y mires en esa cruz el amor del Señor por tu alma, derramando su sangre para perdonar tus pecados, para limpiarte y para liberarte. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro amo celestial, a quien rendimos cuentas. Señor, tú no miras lo que mira el hombre, tú no te dejas engañar, sorprender por lo que nosotros hagamos. Señor, inclusive todo aquello que los hombres puedan llegar a aplaudir, Señor, quizá tú lo estés resistiendo, Dios. Eso nos lleva a examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones, por qué queremos hacer las cosas que hacemos, a quién queremos complacer, agradar, servir. Y Señor, te ruego que nos ayudes a pensar que lo que hacemos en nuestra vida, entre comillas, secular, tiene impacto, Señor, en lo eterno. Ayúdanos a temerte, a amarte y a servirte, Señor. En Cristo Jesús. Amén.